Solución al problema de práctica 3.4 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de su cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema de práctica 3.4 nos dice lo siguiente: encuentra los voltajes V1, V2 y V3 en el circuito de la figura 3.14 utilizando análisis nodal. En este tipo de ejercicios de problemas prácticos nos dan las respuestas y nos dicen que V1 es igual a 3.043 volts, V2 es igual a menos 6.956 volts y V3 es igual a 0.6522 volts. Esto es a lo que debemos llegar. Entonces aquí tenemos el circuito que nos están pidiendo que encontremos sus voltajes nodales, que son V1, V2 y V3. Entonces comenzamos con el procedimiento. En este caso, en este tipo de ejercicio, en este circuito eléctrico tenemos que encontrar los voltajes, como ya dijimos. Sin embargo, no es fácil encontrar estos voltajes nodales, ya que entre esos nodos no referencia se encuentran dos fuentes de voltaje, formando una configuración conocida como supernodo. Estos impiden aplicar el procedimiento común utilizando análisis nodal. El procedimiento cambia porque un paso importante del análisis nodal es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, el cual requiere conocer la corriente que fluye en cada elemento. Por lo tanto, las fuentes de voltaje impiden conocer directamente las corrientes. Sin embargo, la ley de corriente de Kirchhoff debe satisfacerse en el supernodo como en cualquier otro nodo. Entonces, comenzamos con el procedimiento. Lo primero es cambiar el circuito, específicamente donde están las fuentes. Ahí vamos a cortocircuitar, es decir, vamos a quitar las fuentes y vamos a unir donde se ponían las terminales de la fuente. Allí quitamos las fuentes para colocar la representación del supernodo. Además definimos las corrientes que fluyen en el circuito, obteniendo la siguiente configuración. Aquí teníamos una fuente y aquí teníamos otra fuente. Las quitamos y se unen los puntos donde estaban las terminales de las fuentes y nos queda este cable. Y en el ejercicio anterior, en el ejemplo de 3.4, allí al momento de quitar las fuentes, teníamos una división que tenía una resistencia. En ese caso se formaban dos supernodos. En este caso, al momento de quitar las fuentes, el nodo o el supernodo crece. Entonces en este caso nos queda un solo supernodo, que es este que tenemos acá encerrado. Definimos fuentes de corrientes I, I2, I3 e I1. Vean que I, I2 e I3 están saliendo del supernodo, I1 también está saliendo del supernodo, pero en el sentido de la corriente van a ver que I1 va a volver a entrar al supernodo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el supernodo. Entonces sabemos que la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. Escribimos 0 es igual a la corriente I1, que es la que entra, menos la corriente, aquí es I1, solo que lo puse mal, puse 1 en vez de I, pero esta corriente I1 es negativa porque este está saliendo del nodo. Entonces aquí se van a cancelar. Menos la corriente I, menos la corriente I2, menos la corriente I3. Esto es igual, y las corrientes I1 se cancelan y pasamos esas tres corrientes del otro lado y el 0 del otro lado, y nos queda que 0 es igual a I más I2 más I3. Entonces ahora convertimos estas corrientes a su equivalencia en términos de voltaje y resistencia. Para convertir a sus términos de voltaje y resistencia nos vamos a donde están las corrientes. Primero comenzamos con I está aquí, y va de este punto a el nodo de referencia. Entonces nos queda, y este punto es el voltaje nodal V1, es V1 menos 0, como V1 menos 0 es V1, se queda V1 sobre el valor de la resistencia por la cual pasa, que va a ser la de 2 ohms. Entonces, por eso nos queda esto. Esta es su equivalencia en términos de voltaje y resistencia, o si lo quieres ver de otra manera, su ley de Ohm, ¿ok?
Ahora pasamos a la corriente 2. La corriente 2 está aquí y va del nodo que designamos como B2 hacia el nodo de referencia. Entonces queda como B2 menos 0, que da como resultado B2 sobre el valor de la resistencia por la cual pasa, que en este caso es de 4 ohms. Finalmente, la corriente I3 está aquí y va de este voltaje nodal B3 hacia el nodo de referencia o hacia la tierra y pasa por la resistencia de 3 ohms, por lo tanto nos queda el voltaje 3 sobre 3 ohms. Y ahora nosotros vamos a simplificar esta ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, 2, 4 y 3, para que nos dé ese mínimo común múltiplo 12. Entonces multiplicamos 12 por todo el término. 12 entre 2 da como resultado 6 y 6 por B1, 6B1. 12 entre 4 da como resultado 3. 3 por B2 da más 3B2. Y en este caso, 12 entre 3 da como resultado 4. Por B3 da como resultado más 4B3. Aquí me confundí. Y obtuvimos la primera ecuación. ¿Ok? Ya hemos aplicado la ley de corriente de Kirchhoff para el supernodo y obtuvimos la ecuación que describe el comportamiento de la corriente. Sin embargo, tenemos una ecuación para tres incógnitas, lo que significa que necesitamos otras dos incógnitas para otras dos ecuaciones para poder encontrar el valor de cada incógnita o del voltaje nodal. Para encontrar las ecuaciones que nos faltan debemos aplicar ahora la ley de voltaje de Kirchhoff en el lazo 1 y en el lazo 2 que tenemos en este circuito. Para poder aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que las resistencias que tenemos aquí, aquí y aquí tienen un voltaje. En este caso, como en esta rama tenemos este elemento y, por decir, los voltajes de los terminales de ese elemento son el voltaje de referencia y los voltajes nodales. Entonces, sabemos que cada elemento va a tener el voltaje nodal, por eso a esa resistencia le tiene designado el voltaje B1, es el voltaje B2 y esta el voltaje B3. Ok, como esta rama solo tiene un elemento, entonces ese elemento consume todo el voltaje nodal. Ok, esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta o asignar es la polaridad de estas resistencias. Y en mi caso no lo puse, pero vamos a tener más aquí y menos aquí, más aquí y menos aquí, más aquí, menos aquí. Eso es importante ya que estas flechas nos están indicando el sentido de la corriente o el sentido donde va a haber un flujo de corriente, y eso es importante ya que, por decir, si entra la corriente por la resistencia en su terminal negativo y sale por el positivo, el voltaje de ese elemento va a ser negativo. Como en este caso comenzamos aplicando la ley de voltaje Kirchhoff en el lazo 1. Aquí tenemos el lazo 1 y en esta resistencia, si asignamos que el de aquí es positivo y el de aquí es negativo, entonces la corriente entra por el negativo, sale por el positivo, entonces este voltaje es menos B1. Aquí entra por el positivo, sale por el negativo, entonces este voltaje es 10 volts. Y aquí entra por el positivo, sale por el negativo, entonces este voltaje es más B2 y esto es igual a 0. Entonces ahora despejamos las incógnitas de un lado y los valores de otro lado y nos queda que B1 menos B2 es igual a 10 volts y obtuvimos la ecuación 2. Aplicamos la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje Kirchhoff en el lazo 2. Aquí tenemos el sentido de la corriente, entra por el menos, sale por el más de B2, entonces menos B2. Aquí entra por el menos, sale por el más, entonces es menos 5i.
Aquí entra por el más, sale por el menos, entonces es más B3. Esto es igual a 0. En este caso tenemos este término que es 5i. ¿Cómo hacemos para que todo quede en términos de voltaje? Entonces tenemos que, o sabemos que el valor de i es B1 menos 0 entre el valor de la resistencia por la cual pasa, que nos da B1 sobre 2 ohms. Entonces cambiamos este valor de i en donde tenemos i en la ecuación y nos queda menos B2 menos 5 por B1 sobre 2 ohms más el voltaje 3 es igual a 0. Entonces ahora vamos a multiplicar 5 por este término y nos va a quedar una fracción que es 2. Entonces para eliminar esa fracción 2 multiplicamos todo por 2 y nos va a quedar menos 5bi menos 5b1 menos 2b2 menos 2b3. En este caso B3 es positivo, no debe ser negativo, solo que yo lo puse mal. Y esta es la ecuación número 3. Ya con esto ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por lo tanto ya podemos encontrar los valores de los voltajes nodales. De la ecuación 2 vamos a despejar el voltaje 1 y obtenemos 10, y ya tenemos la ecuación 2 que es 10 es igual a B1 menos B2. Despejamos B1 y nos queda que B1 es igual a 10 más B2 y tenemos la ecuación 2.1 y vamos a sustituir la ecuación 2 puntos en las 2.1 en las ecuaciones 1 y 3. Recordemos que las ecuaciones 1 y 3 son esa es la ecuación 3 y esa es la ecuación 1, y donde veamos B1 en esas ecuaciones vamos a sustituirlo por su equivalencia o su igualdad, que es 10 más B2. Y aquí nos queda para la ecuación 1 6 por 10 más B2 más 3B2 más 4B3. Realizamos esta multiplicación y nos queda 0 es igual a 60 más 6B2 más 3B2 menos 4B3. Agrupamos términos, pasamos incógnitas de un lado y valores del otro lado y nos queda 9B2 más 4B3 es igual a 60. En este caso este 60 debe ser negativo, ¿ok? Porque si pasamos este 60 de ese lado, entonces el 60 nos quedaría negativo, ¿ok? Y también aquí ese menos 4 debe ser positivo, y esto es lo que yo lo confundí, debe ser negativo. Este debe ser positivo, no debe ser negativo. Debe ser positivo, aquí lo puse bien, pero aquí lo puse mal. Entonces nos queda esta ecuación 9b2 más 4b3 es igual a menos 60. Hacemos lo mismo, pero para la ecuación 3 nos da 0 es igual a menos 5 por 10 volts más b2 menos 2b2 más 2b3. Esto es igual a 0, es igual a menos 50 menos 5b2 menos 2b2 más 2b3. Agrupamos términos, despejamos ecuaciones de un lado, incógnitas de un lado, valores de otro lado, y nos queda este término, esta ecuación nueva, menos 7b2 más 2b3 es igual a 50. ¿Ok? Entonces ya podemos resolver estas tres ecuaciones utilizando el método de eliminación. Para utilizar el método de eliminación tenemos que eliminar una incógnita de ambas ecuaciones. Para esto vamos a multiplicar. En este caso aquí no es 8, es 2. Ok, por eso como este es 2, este coeficiente pasa de este lado a multiplicar esta ecuación como menos 2, y este coeficiente 4 pasa a multiplicar acá como positivo. Entonces multiplicamos toda esta ecuación por 4 y toda esta ecuación por menos 2, y finalmente nos va a dar menos 28b2 más 8b3 es igual a 200, y menos 9b2 menos 8b3 es igual a 120. Y nos quedan esta ecuación, esas incógnitas nos quedan con el mismo coeficiente pero con diferente signo. Entonces se va a eliminar esta incógnita y nos va a quedar únicamente menos 46b2 es igual a 320. Y ya despejamos b2 pasando este coeficiente menos 46 que está multiplicando a dividir a 320.
Entonces B2 nos va a dar igual, que es igual a menos 160 entre 23. Y entonces eso nos da que B2 es igual a menos 6.95 volts. 6.956 volts. ¿Ok? Ya con este valor podemos encontrar otro valor de voltaje nodal. Para eso nos vamos a la ecuación que es esta y sustituimos el valor de B2 en donde lo tengamos y nos queda este término. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este término del otro lado de la ecuación y vamos a pasar este coeficiente 2 a dividir a toda esa operación. Entonces aquí lo tenemos y nos queda que B3 va a ser igual a 15 sobre 23 y B3 es igual a 0.6522 volts. Y ya con estos valores B2 y B3 ya podemos encontrar el valor del voltaje B1. Para eso utilizamos la ecuación 2. Tenemos B1 es igual a 10 volts menos B2, pero como conocemos el valor de B2 lo sustituimos y obtenemos que B1 va a ser igual a 70 sobre 23 volts. Y eso es, B1 es igual a 3.043 volts. Entonces aquí ya tenemos las respuestas finales, que es B1 3.043 volts, B2 menos 6.956 volts y B3 0.6522 volts. Entonces ahora vamos a comparar con los que nos da el libro y vemos que son los mismos y por lo tanto hemos terminado este problema de práctica 3.4. Espero que les haya gustado y discúlpenme por las faltas, las veces que confundí varios términos. Llevo varios días sin hacer videos y este fue el primero que hago y pues ya tuve bastantes problemas, pero voy a tratar de corregirlo en el próximo video. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.